Rossi, soy médica neonatóloga y en nombre del Comité de Estudios Fetonatales de la filial Río Paraná les voy a presentar al doctor Alejandro Helmi, a quien aprecio mucho. Alejandro es médico especialista en ginecología y obstetricia, miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Entre Ríos, experto universitario en imagen. Hay un ¿Se escucha? Se escucha con un eco, doctora. Hay alguien que tiene algo prendido. Ah, ahí se corrigió. Bueno. Perfecto, avance nomás, doctora. Bueno, continúo. Alejandro es experto universitario en imagen materno-fetal de la Universidad de Barcelona, médico de planta de la maternidad del Hospital San Roque. Y bueno, hoy nos va a hablar Alejandro del derecho 1. Así que vamos a empezar con la pregunta. ¿Se puede prevenir el parto prematuro? Ale, adelante. Alejandro está muteado. Doctora, active su micrófono. Yo lo tengo activado. Alejandro está muteado. Ajá, sí, sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Ale. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación a participar de la charla. Es importante hablar del tema, aunque no hayamos podido modificar mucho la incidencia de la prematurez a lo largo de los últimos 10, 15 años, pero siempre es importante porque siempre aparecen estrategias nuevas, tanto preventivas como terapéuticas, a los fines de mejorar básicamente la morbimortalidad. Bien. No sé qué pasa, que no pasan las diapos. Aprieten el centro, exacto. Bien, algunos numeritos como para entrar en tema. La incidencia del parto pretérmino en nuestro país se ha mantenido estable. En el 2013 fue del 8.5, pero el promedio habitualmente es del 10 al 11%. No se ha modificado y en algunos lugares del mundo hay una tendencia a que esto esté en ascenso. Por ejemplo, para el CLAP en Latinoamérica la incidencia en algunos lugares supera el 10% y en Estados Unidos se ha mantenido estable en los últimos 15, pero siempre alrededor del 10%. 130 millones de niños nacen anualmente en el mundo, pero 4 millones de ellos van a morir en los primeros 28 días de vida. La causa de esta muerte tiene que ver en países en vías de desarrollo básicamente en tres causas: prematurez, asfixia e infecciones neonatales, o perinatales en realidad. Pero en los países desarrollados, donde uno podría esperar y suponer que la tasa de prematurez sea menor por la complejidad neonatal y por las tecnologías de sostén vital y por los exámenes complementarios con máquinas de última generación que pueden hacer a nivel prenatal. Sin embargo, la prematurez representa en estos países desarrollados el 50% de las muertes neonatales. Definamos qué es un pretérmino. Un pretérmino es aquel recién nacido que nace entre las 22 y las 36.6 semanas de edad gestacional confiable. Confiable obviamente por una ecografía precoz, por una fecha de última menstruación cierta o corregida, pero siempre confiable, entre 22 y 36.6. La amenaza de parto prematuro, sin embargo, se define como un cuadro clínico, básicamente, que está caracterizado por la presencia de contracciones que pueden modificar el cuello del útero al punto de provocar el nacimiento pretérmino. ¿Cómo clasificamos los partos pretérminos? Básicamente,
tenemos una clasificación por mecanismo de producción, que es el parto pretérmino espontáneo, en el 75% de los casos. Esto está muy relacionado con la ruptura prematura de membrana pretérmino y con el trabajo de parto espontáneo pretérmino. Quiero hacer una aclaración en relación a esto. Muchas veces he escuchado la confusión que rotura prematura de membranas tiene que ver con prematurez. No. La rotura prematura de membranas puede ocurrir en un embarazo pretérmino o en un embarazo de término. El término prematura, rotura prematura, se refiere a la rotura de las membranas previo al inicio del trabajo de parto, pero puede ser pretérmino o de término. Bien, la rotura prematura de membranas pretérmino contribuye al 40% de estos partos espontáneos. El parto pretérmino indicado, que es aquel iatrogénico, aquel que nosotros médicamente indicamos por alguna causa o materna, implican solo el 25% de los nacimientos pretérminos. Y de las causas más frecuentes que vemos habitualmente, y no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, la más importante es la preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino. Que como sabemos, la preeclampsia puede ser sola, aislada, o bien asociarse a la restricción de crecimiento, o a la restricción de crecimiento estar sola o asociada a la preeclampsia. Si clasificamos los pretérminos por edad gestacional, los vamos a poder dividir, y esta división es muy importante a los fines de definir la morbilidad neonatal, en pretérmino extremo, aquel que ocurre antes de la semana 28, severo entre 28 y 30, moderado entre 31 y 33, y el pretérmino leve en aquellos que ocurren después de la semana 34 y antes de las 37. ¿Cuál es la importancia? La importancia está en el cuadro inferior. A mayor prematurez, mayor morbilidad neurológica. Una de las tantas morbilidades es la neurológica. Y fíjense cómo por debajo de la semana 29 la morbilidad neurológica es superior al 90%, y cómo por encima de la semana 32 la morbilidad neurológica es inferior al 10%. Y estamos hablando de 3 semanas de diferencia entre las 29 y las 32. Por lo tanto, todas las estrategias que podamos aplicar a los fines de prolongar días o semanas un embarazo en riesgo de nacer pretérmino son válidos. Y si no, preguntémosle a los neonatólogos la importancia de días o semanas en un pretérmino. Fíjense cómo la muerte neonatal también se relaciona directamente con la edad gestacional a la cual ocurre el pretérmino. Hasta la semana 28, entre las 28 y las 36 semanas, es relativamente estable, pero por debajo de las 28 semanas, y obviamente por debajo de las 24, la mortalidad es prácticamente del 90 a casi el 100%. Cuando hablamos de prevenir, sabemos, y no lo voy a tocar ahora porque es un tema por todos conocido, que existen 3 tipos de prevención: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero es importante que podamos definir cuáles son los factores de riesgo para que un embarazo finalice antes de tiempo. Los que no están remarcados en rojo son importantes, pero no tanto como los que están remarcados. La raza negra, por ejemplo, aumenta la probabilidad de prematurez en 3 por 3. La edad materna en edades extremas, menos de 18, más de 40, aumenta la prematurez por 10 veces. El estrés, fundamentalmente el laboral, la obesidad, la anemia pregestacional, los hábitos tóxicos como el alcoholismo, el tabaco y las drogas, el bajo índice de masa corporal pregestacional antes del embarazo. Cuando ese índice es inferior a 19, aumenta por 10 la probabilidad de prematurez. El periodo intergenésico corto, aquel periodo intergenésico definido como menor a 12 meses, en el caso de partos normales, y de 18 meses en el caso de cesáreas.
Patologías maternas que impliquen alto riesgo de finalización electiva pretérmino, como dijimos recién, la preeclampsia y la restricción de crecimiento son mandatorias en este caso. Y aquí aparecen los dos factores de riesgo que yo considero más importantes. Y uno es el antecedente de un parto pretérmino anterior y el embarazo múltiple. ¿Por qué el embarazo múltiple? Porque el embarazo múltiple ha ido en aumento últimamente a expensas de las terapias de fertilización asistida, y de hecho la fertilización asistida es un factor per se de riesgo, independientemente de la multiparidad, del múltiple, de parto pretérmino. Fíjense que en embarazos múltiples, en embarazos dobles, el 50% va a finalizar antes de las 37 semanas y el 30% va a finalizar antes de las 34 semanas. Por lo tanto, es muy importante considerar a los múltiples como un factor de riesgo concreto de parto pretérmino. Pero aún así, el factor de riesgo más importante es el parto pretérmino anterior. Fíjense esta diapositiva. El riesgo de recurrencia va a depender de dos factores: de la cantidad de partos pretérminos y de la precocidad de esos partos pretérminos, de si han sido extremos, muy extremos, ¿sí? De la edad gestacional a la cual ocurrieron. Fíjense que cuando tenemos un pretérmino anterior, el riesgo de recurrencia es del 15% y se va al 67% con 3 antecedentes, y el riesgo relativo se multiplica por 10 cuando el embarazo anterior ocurrió antes de la semana 28. Por lo tanto, son dos variables que tenemos que tener claramente en cuenta: la existencia de un parto pretérmino anterior, 1, 2 o 3, y la edad gestacional a la cual ocurrieron. ¿Por qué es importante la aclaración? Lo que dice abajo: si la edad gestacional fue inferior a 17 semanas, no hay un incremento del riesgo. Van a ver que todos los protocolos se refieren a 2 o más abortos de 17 semanas o más de edad gestacional como factor de riesgo a considerar y a tener en cuenta. Nunca los abortos que han ocurrido antes de las 17 semanas, porque no incrementan el riesgo. La pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos predecir que ese embarazo va a finalizar antes de tiempo y antes de la semana 37 o 34. Y uno de los puntos que tenemos hoy, una de las herramientas que tenemos hoy y que es muy útil, es la medición de la longitud cervical. Y la longitud cervical se mide a través de ecografía transvaginal, no a través de ecografía abdominal, aunque a veces el cuello pueda verse bien por ecografía abdominal, pero siempre requiere de una vejiga llena, y una vejiga llena lo que hace es estirar el cuello y dar una medida falsa de un cuello largo. La longitud cervical sigue siendo más apropiado como examen de screening que el examen digital para evaluar el riesgo de nacimiento pretérmino. ¿Cuál es el punto de corte, el percentilo 10 de la longitud cervical? Es 25 milímetros. Esta medida varía de acuerdo a la edad gestacional, pero como el screening se hace por debajo siempre de la semana 28, la medida que nos debe guiar siempre es 25 milímetros. Fíjense que una longitud cervical por debajo de 25 milímetros en el examen inicial de una amenaza de parto transvaginal aumenta 4 veces el riesgo de que ese embarazo finalice antes de tiempo. Fíjense que la evaluación de la longitud cervical por ecografía entre las 14 y las 24 semanas, diferentes protocolos hablan de 16 y 26, 14 y 24 es más unánime, que disminuyen evaluaciones seriadas. Las evaluaciones seriadas del cuello en pacientes de alto riesgo se realizan cada 2 semanas, predicen el parto espontáneo antes de las 35 semanas, aún en mujeres de alto riesgo y aún en mujeres de bajo riesgo, cuando encontramos que ese cuello está acortado. En algunos protocolos van a encontrar la presencia de fibronectina. La fibronectina es un marcador bioquímico que encontramos a nivel cervical en aquellas pacientes que padecen
que están pasando por una amenaza de parto pretérmino, y se encontró que la fibronectina lo que sí tiene es un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa eso? Que cuando la fibronectina es negativa, nos permite estar tranquilos de que ese embarazo no va a finalizar en los siguientes 15 días. Pero cuando la fibronectina es positiva, no nos da un rango de días a los cuales esperar que ese embarazo finalice en forma pretérmino. Fíjense aquí, para la previsión de amenaza de parto prematuro, en la longitud cervical y la fibronectina tienen valores predictivos negativos y positivos muy similares. La fibronectina es mucho más costosa, la fibronectina requiere de reactivos y requiere de un laboratorio especializado, y la ecografía transvaginal se puede realizar en personal entrenado con cualquier ecógrafo por vía transvaginal. Es muy fácil de realizar, es muy rápido el procedimiento y tenemos el mismo valor predictivo, tanto negativo como positivo. Por lo tanto, en nuestro medio descartamos la fibronectina y utilizamos la longitud cervical. Cuando decimos que el cuello es corto, dijimos que cuando medía menos de 25 milímetros por debajo de la semana 28. Por ejemplo, cuando no hay factores de riesgo, el cuello mide menos de 25 milímetros solamente en el 5 al 10% de las pacientes. Y solamente en el 1% va a medir menos de 15 milímetros. Pero cuando la paciente tiene factores de riesgo de prematurez, y cuando hablo de factores de riesgo de prematurez no hablo de obesidad, ¿sí? Hablo de los factores de riesgo que todos los protocolos utilizan para normatizar su accionar, que es parto pretérmino anterior o abortos después de la semana 17. Con factores de riesgo, el cuello corto puede llegar a 39%. La pregunta es entonces, sabemos que el cuello corto es un excelente predictor de parto pretérmino, sabemos que la medida es 25 milímetros, sabemos que no vamos a utilizar la fibronectina. Bueno, ¿cuándo lo medimos? Si la paciente no tiene factores de riesgo, hacemos una sola medición del cuello entre la semana 18 y la semana 24, que es lo que se denomina screening universal. ¿Por qué los signos de pregunta? Porque acá hay protocolos y protocolos nuestros, nacionales, como FASGO y SOGIVA, que establece que no es relevante realizar la medición del cuello a todas las embarazadas y que debe realizarse solo a aquellas que presentan factores de riesgo. Sin embargo, los protocolos en Londres, por ejemplo, establecen que, y para ellos es muy claro, con una casuística muy grande, que el 85% de las pacientes que van a tener un parto prematuro no tienen factores de riesgo. Y solo el 15% van a presentar un factor de riesgo de parto pretérmino. Por lo tanto, si nosotros midiéramos el cuello solo en las pacientes que conforman ese 15% de factores de riesgo positivos, nos estaríamos perdiendo el otro 85% de pacientes que en un momento determinado de ese embarazo van a desencadenar un parto pretérmino. A mí me convence esta explicación, me gusta la explicación, me tranquiliza la explicación. Es un procedimiento rápido, sencillo, que se hace como parte de la ecografía morfológica y por lo tanto lo hacemos. Cuello que mide más de 25 milímetros nos tranquiliza enormemente. Cuello que mide menos de 25 milímetros no nos asusta, pero implica un seguimiento más estrecho. Cuando la paciente tiene factores de riesgo, y hablo de factores de riesgo básicamente los 3 que nombramos: parto pretérmino anterior, gemelaridad y abortos tardíos de más de 17 semanas, la propuesta es hacer una medición cervical cada 2 semanas por vía transvaginal entre la semana 16 y la semana 24. Y si ese cuello en mediciones seriadas se acorta,
se plantea entonces el cerclaje. ¿Cómo medirlo? Básicamente, vejiga vacía transvaginal con compresión fúndica. ¿Por qué la compresión fúndica? Porque a veces cuando comprimimos el fondo, simulamos una contracción y podemos ver que ese cuello es incompetente. Vimos el cuello. ¿Qué intervenciones tenemos de beneficio probado? Por favor, leamos bien esto. En gestaciones únicas, asintomáticas, con antecedentes de partos pretérminos y o acortamiento cervical. Las variables aquí entonces son embarazo único con antecedentes que pueden o no tener el cuello corto. Progesterona, no hay dudas. Esto está claramente demostrado. Se utiliza progesterona natural, 200 miligramos, día, la colocación es por vía vaginal, por la noche y hasta la semana 36. ¿Desde cuándo? Desde la semana 16, cuando la paciente tiene factores de riesgo muy potentes para parto pretérmino, o desde el momento que diagnosticamos el acortamiento cervical por vía transvaginal. Fíjense la importancia de la progesterona. Reduce la tasa de parto prematuro antes de la semana 34 en el 69%, en el caso de Sojiva, y en el 25% en el caso de Londres. Son muy variables los porcentajes, muy variables. Lo van a encontrar en toda la bibliografía y protocolos que dicen una cosa y otra, pero básicamente lo más importante es que la progesterona demostró ser muy útil para estas pacientes en embarazos únicos, asintomáticas con antecedentes o cuello corto. ¿Cuál es la segunda estrategia? Hacer un cerclaje. Hay protocolos como en España y como en Londres, donde se plantea hacer un cerclaje, se llama cerclaje por historia clínica. Cuando la historia clínica es muy poderosa en cuanto a la posibilidad de parto pretérmino, plantean el cerclaje directamente. Sin embargo, otros dicen que es mejor comenzar por la medición transvaginal del cuello y cuando el cuello se acorta, entonces realizar el cerclaje. Fíjense entonces, cerclaje cervical con acortamiento menor a 25 o evolutivo entre la semana 16 y 24, reduce la tasa de parto pretérmino promedio 30% según todas las sociedades. ¿Qué pasa cuando la paciente está embarazada y no tiene antecedentes de partos pretérminos, pero el cuello es corto? Bien, las estrategias son progesterona, nuevamente, misma dosis, 200 miligramos por día por la noche, vía vaginal, reduce la tasa de parto pretérmino, otra vez, 30 a 40%. Cerclaje cervical, discutido, pero cuando el cuello mide menos de 25 por debajo de la semana 24, aun cuando no tenga antecedentes de parto pretérmino, el cerclaje reduce el parto prematuro 15% antes de la semana 34. A ver, ustedes me van a preguntar, ¿por qué hablamos de semana 34 cuando definimos el pretérmino como aquel que ocurre antes de la semana 36.6? Porque todos los trabajos están realizados hasta la semana 34. Y por esto que habíamos visto que por encima de la semana 34, la morbilidad es realmente muy baja. Y por lo tanto, todas las estrategias apuntan a que los embarazos lleguen como mínimo a la semana 34. Dijimos que las dos propuestas anteriores eran embarazos únicos. ¿Qué pasa con los gemelares cuando tienen el cérvix corto? Nuevamente, la progesterona, discutida, ¿sí? Sojiva en un protocolo, en una actualización del 2018, dijo que la progesterona en los embarazos gemelares no cumplía ninguna función. Sin embargo, los últimos trabajos dicen y han encontrado algún beneficio. Londres dice que hasta el 30% se puede mejorar la tasa de prematurez por debajo de la semana 34 solamente utilizando progesterona vaginal de las 20 a las 34 semanas. ¿Cerclaje cervical en embarazo gemelar? No, desterrado. Es una idea que debe desterrarse. El cerclaje aumenta la tasa de prematurez antes de la semana 34.
apareció el pesario. El pesario en un momento pareció ser muy útil en embarazos gemelares fundamentalmente, a los cuales no podíamos hacerle un cerclaje. Sin embargo, se fue diluyendo la utilidad del pesario y actualmente no mostró utilidad en ninguna indicación. Por lo tanto, pesario no se utiliza, cerclaje en gemelares de ninguna manera, solo progesterona. Vimos entonces las estrategias, básicamente dos estrategias, cuando tenemos para seguimiento y para tratamiento de esos cuellos cortos o de esos embarazos de muy alto riesgo de prematurez, que entonces son la progesterona, unánime, no hay discusión, el cerclaje según indicación, nunca el pesario. Pero resulta que la amenaza de parto prematuro se ha desencadenado y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es mejorar la morbilidad. Entonces, ¿cuáles son las estrategias actuales que tenemos para mejorar morbilidad? Recordemos que la morbilidad desde los pretérminos tienen que ver con síndrome de estrés respiratorio, tienen que ver con hemorragia intraventricular, tiene que ver con enterocolitis necrotizante, tiene que ver con montones de patologías que son consecuencia de la prematurez, que obviamente, como dijimos al principio, son más frecuentes y más graves cuanto más prematuro en edad gestacional se produce el parto. La primera estrategia que tenemos, y es por todos conocida, aunque genera siempre mucha discusión y está en revisión permanente, es la corticoterapia para maduración pulmonar fetal. Y más que hablar del protocolo de corticoterapia que todos conocemos, me interesa hablar de lo que no se debe hacer con la corticoterapia. No existe evidencia que demuestre beneficios del uso de corticoides profilácticos fuera de la amenaza de parto pretérmino establecida. ¿Qué significa eso? A los obstetras nos encanta darle corticoides cuando la paciente refiere que ha tenido algunas contracciones. Le damos corticoides a las 28, a las 30, a las 32 semanas y el embarazo terminó a las 39, 40 semanas. Los corticoides dados en forma profiláctica, cuando no hay amenaza de parto pretérmino, no cumplen ninguna función. De hecho, el efecto de los corticoides sobre la maduración pulmonar finaliza a los 7 días del ciclo de corticoides. Por lo tanto, la primera recomendación es no dar corticoides en forma rutinaria a las pacientes que refieren dinámica uterina, a menos que confirmemos que están en una amenaza de parto pretérmino. Debido a que no existen suficientes datos científicos sobre la eficacia y la seguridad de utilización de dosis repetidas, este esquema no debe administrarse en forma rutinaria. Si hemos dado corticoides a las 28, no repitamos a las 29, a las 30, a las 32 o cada vez que la paciente diga que tiene contracciones. No hay evidencia suficiente que apoye el uso de ciclos de corticoterapia repetidos para maduración pulmonar. No solamente no sirve, sino que aparte se ha visto que el uso de corticoides en forma repetida y a altas dosis puede llegar a ocasionar reducción del perímetro cefálico. Está absolutamente contraindicado. ¿Existe evidencia actual de algún beneficio adicional con la aplicación de un ciclo completo en parto pretérmino tardío? ¿Cuál es el pretérmino tardío? Aquel que ocurre entre las 34 y las 37 semanas. ¿En qué casos decidimos que vamos a finalizar ese embarazo a las 36 semanas porque tiene una colestasis? Por ejemplo, por dar un ejemplo. Bien, ¿existe beneficio adicional en un ciclo completo de corticoterapia aun cuando hayamos superado las 34 semanas? Recordemos que los corticoides históricamente estuvieron indicados entre las 24 y las 34, no más allá de las 34. Sin embargo, en estos casos, pretérmino tardío, cesáreas selectivas, está indicado. La evidencia actual muestra algún beneficio adicional con la aplicación de una sola dosis de rescate.
¿En qué casos? Se interna la paciente por amenaza de parto pretérmino, le damos el esquema completo de corticoterapia y se va de alta, pero a los 10 días reingresa con otra amenaza de parto pretérmino. Está indicada una sola dosis, no las dos del esquema completo, una sola dosis, y por única vez. Si esa paciente vuelve a irse de alta y reingresa 2 semanas después con otra amenaza de parto pretérmino, ya no está indicada un repique nuevo. Una vez que maduramos los pulmones, pasamos a la terapia tocolítica. No me voy a explayar mucho en esto. Los utroinhibidores, que hoy hay, no muchos discutidos por diferentes protocolos, la única finalidad que tienen en una amenaza de parto pretérmino es permitir que durante esas 48 horas iniciales de internación completemos la maduración pulmonar y permitamos la neuroprotección con sulfato de magnesio. No cumple ninguna otra función. Por lo tanto, no tiene sentido continuar con la utroinhibición parenteral más allá de esas 48 horas. Y esto lo podemos discutir en algún momento, porque no es lo mismo la utroinhibición parenteral en un embarazo de 28 semanas que en un embarazo de 32, ¿sí? Pero básicamente los protocolos establecen que no más de 48 horas que me permitan madurar y neuroproteger. ¿Qué pasa si esta paciente se va de alta y vuelve a los 10 días con otra amenaza de parto pretérmino? Se vuelve a instaurar la terapia tocolítica. Se aplica nuevamente una dosis de corticoterapia y se neuroprotege. Fíjense lo que dice abajo. Puede repetirse un esquema nuevo de utroinhibición parenteral por 48 horas cuando la amenaza de parto se repita. No hay evidencia de un tercer esquema. Por lo tanto, al igual que los corticoides, si la paciente se interna por tercera vez por amenaza de parto pretérmino, ya no hay evidencia del beneficio de volver a uteroinhibirla. Salimos de los tocolíticos y entramos a la neuroprotección. Esto que es relativamente nuevo, está claramente demostrado, el nivel de evidencia es contundente, que la protección que hace el sulfato de magnesio sobre las membranas es muy importante como prevención de, básicamente, la hemorragia intraventricular. Como vimos al principio, por debajo de la semana 28, la morbilidad neurológica en estos fetos, en estos recién nacidos, es de más del 90%, por lo tanto, la neuroprotección con sulfato está indicada entre la semana 24 y semana 33. De todas formas, hay un análisis último reciente que permite estirar la neuroprotección hasta la semana 34. La neuroprotección se hace con sulfato de magnesio. ¿De qué forma? Exactamente el mismo esquema que utilizamos para tratar la preeclampsia grave. Fíjense que reduce la parálisis cerebral en un 40%. Necesita un mínimo de horas de aplicación para ser efectiva, y este mínimo de horas es de 4 horas. Lo ideal serían 12 horas, y se retira a las 24 horas de iniciada la infusión. No existe evidencia actual que diga que si la paciente se reinterna por una amenaza de parto prematuro nuevamente a las 32, 31, 32 semanas, volvamos a aplicar la neuroprotección con sulfato de magnesio y tenga alguna utilidad. De todas formas, más allá de los protocolos, cada uno decide en beneficio de su paciente y manejando los riesgos que implica el uso del sulfato de magnesio. Otra cosa que hacíamos habitualmente era utilizar antibióticos. Amenaza de parto prematuro, antibióticos profilácticos. De ninguna manera. Hay un estudio enorme, el Oracle, que dice que no hay evidencia clínica de la utilización de antibióticos, excepto cuando el trabajo de parto pretérmino se asocie con estreptococo, cultivo estreptococo no realizado
colonización por estreptococo no conocida, estamos en un trabajo de parto pretérmino, cuando tiene fiebre intraparto, cuando la rotura prematura de membranas es igual o mayor a 18 horas, y cuando tenemos bacteriuria positiva para estreptococo en embarazo en curso. Por favor, presten atención a esto. Es bacteriuria asintomática. No estoy hablando del cultivo vaginal. No estoy hablando del exudado vaginal. Estoy hablando de bacteriuria. ¿Por qué lo aclaro? Porque la bacteriuria pudo haber sido positiva en el primer trimestre. Pero si la paciente tuvo bacteriuria positiva por estreptococo en este embarazo en curso, en algún momento del embarazo, requiere profilaxis antibiótica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es respetar las indicaciones de profilaxis antibiótica para estreptococo. Nada más que eso, en el parto pretérmino. Y agregarlo cuando desconocemos el estatus de la paciente, no tiene cultivo hecho. El esquema de la profilaxis, todos lo conocemos, no lo voy a aclarar. Resumen de medidas generales y específicas. ¿Qué podemos hacer antes? Entonces, corregir los factores de riesgo que son posibles de mejorar en forma preconcepcional. Dijimos el índice de masa corporal, el estrés laboral y la enfermedad periodontal. A ver, no puse estos tres porque sí, porque se me ocurrió y elegí tres. Puse los únicos tres que está demostrado tienen relación con parto pretérmino. Dijimos el índice de masa corporal o la obesidad o el bajo índice de masa corporal, menor a 19. El estrés laboral, trabajos sumamente estresantes, muy exigentes en posiciones de pie, con jornadas laborales prolongadas de más de 8 horas, generan estrés laboral. Y la enfermedad periodontal. ¿Qué hacemos cuando queda embarazada? Cosas que habitualmente no hacemos. Solicitar urocultivo en el primer trimestre. Estamos acostumbrados a tratar solo, a pedir solo orina completa. Es urocultivo en primer trimestre y obviamente ante el urocultivo positivo tratarlo. Descartar vaginosis bacteriana en primer trimestre y tratar. La vaginosis aumenta la probabilidad de parto pretérmino por 2. Algunos protocolos dicen que no tiene ninguna utilidad, pero otros dicen que sí. Como el tratamiento es muy sencillo, se hace con clindamicina, a dosis bajas, es absolutamente inocuo para el feto, y la erradicación de la vaginosis con este tratamiento es superior al 90%, me gusta pedirlo. ¿Sí? Por lo tanto, pedimos cultivo de exudado vaginal para descartar vaginosis bacteriana. Medimos el cuello a todas las embarazadas entre la semana 18 y la semana 24. Por esto que habíamos dicho, el 85% de las embarazadas que van a tener un parto pretérmino no tienen factores de riesgo, se nos van a escapar. Por lo tanto, a todas le medimos el cuello en la ecografía morfológica de rutina. Y podemos reclasificarlas en alto y bajo riesgo de parto pretérmino. En aquellas pacientes que tienen antecedentes muy potentes, partos pretérminos, 1 o más, abortos tardíos, 1 o más, y embarazos gemelares, la medición es seriada cada 2 semanas, entre las 14 y las 24 semanas. Tocolíticos, como dijimos, 48 horas, solo en amenaza de parto activo, no uso de mantenimiento. No hay evidencia que demuestre que usar tocolíticos orales después que la paciente se fue de alta tenga alguna utilidad en la prevención del parto pretérmino, de la recidiva o en mejorar el tiempo de embarazo. Por lo tanto, los tocolíticos se usan en forma parenteral u oral. De hecho, la nifedipina se utiliza en forma oral, solo por 48 horas en la amenaza de parto prematuro activa. Corticoides, 24 a 34, dijimos que entre 34 y 37 podíamos usarlo en cesáreas selectivas. No se usa en forma profiláctica sin amenaza de parto prematuro y se puede hacer un solo refuerzo monodosis después de 7 días del ciclo inicial.
Sulfato de magnesio entre 24 y 33, podemos estirarlo a las 34, solo si el parto es inminente y el esquema es igual que la preeclampsia. Idealmente 4 horas, no más de 24. Uso de antibióticos, dijimos, solo en casos con infección comprobada o trabajo de parto pretérmino con o sin RPM, o que desconozcamos el estado del cultivo para estreptococo. Van a leer protocolos en Europa donde a todas las pacientes en amenaza de parto prematuro les hacen una amniocentesis para cultivar y hacer gram del líquido amniótico y valorar la presencia de infección intraamniótica subclínica. Esto que nosotros llamamos corioamnionitis a bolsa íntegra. Siempre relacionamos la corioamnionitis con la bolsa rota, cuando en realidad puede haber corioamnionitis a bolsa íntegra. ¿Cómo lo sospechamos? Y hoy en la Argentina lo sospechamos por aquellas pacientes que tienen amenaza de parto pretérmino, sin antecedentes y sin factores de riesgo, a las que no le encontramos una causa posible y que pueden llegar a tener una PCR alta o una febrícula o algún signo clínico que me permita sospechar un cuadro infeccioso. La gran mayoría de las veces las vamos a diagnosticar con una placenta en anatomía patológica que nos informa corioamnionitis y nos da la explicación del parto pretérmino. Nosotros no hacemos amniocentesis de rutina en estos casos, por lo tanto, deberíamos sospecharlo por clínica y laboratorio. Y creo que no hay más. Bueno, quedo abierto a preguntas. Bueno, Ale, muchas gracias. Ahí Gisela está preguntando. Ahí te digo la pregunta. Y nos pregunta, ¿la hipertensión materna es la causa iatrogénica más frecuente de parto prematuro? Sí, es la causa más frecuente, aquí y en el mundo. De hecho, la preeclampsia y las complicaciones hipertensivas del embarazo y las complicaciones hemorrágicas del embarazo son la causa de morbo y mortalidad materna más importante en el resto del mundo, en el mundo desarrollado, en el mundo civilizado. Por lo tanto, hoy sigue siendo la causa más importante y más frecuente de prematurez iatrogénica. El gran problema de la preeclampsia es que cuando la preeclampsia es severa, muy severa, y se asocia a complicaciones graves, la indicación ya no es más fetal, es materna. Y por lo tanto, los obstetras tenemos este concepto y nos hemos formado en este concepto donde se llega al punto en el cual la vida de la madre está en tan alto riesgo que la edad gestacional pasa a un segundo plano en relación a ese feto. Por lo tanto, todas las estrategias que podamos aplicar para predecir, prevenir y tratar la hipertensión y la preeclampsia y poder llegar a un embarazo lo más cercano al término son absolutamente adecuadas. Pero bueno, es un tema de otra charla, todo lo que tiene que ver con preeclampsia. Pero sí, todo un tema. Es la causa, sí. Ale, yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poquito como para hacer hincapié y te pregunto, ¿cuándo es la indicación del reposo absoluto? Bien, nunca. No hay ninguna indicación de reposo absoluto, a menos que estemos ante la presencia de una bolsa en reloj de arena, pero esto es prácticamente un parto inminente y por lo tanto son horas nada más. Lo que no hay que hacer y lo que no está de ninguna manera indicado es el reposo absoluto en la amenaza de parto pretérmino, ni en internación, ni en el alta de la paciente, cosa que hacemos frecuentemente los obstetras. Se va de alta a la casa a reposo absoluto, de ninguna manera. Provoca atrofia muscular, provoca un altísimo riesgo de trombosis venosa profunda, ¿sí? Provoca estrés, provoca
montones de situaciones complicadas. Y vos fíjate que a las pacientes que nosotros le indicamos el reposo absoluto son gemelares, por lo tanto son de altísimo riesgo para trombosis venosa profunda, por lo tanto sería hasta una indicación iatrogénica. La deambulación Exacto. tiene que ser obviamente una deambulación leve, una deambulación controlada, pero de ninguna manera reposo absoluto. El reposo es relativo. Ale, y ya que tocaste el tema de gemelares, a modo de 2 palabras, porque ya nos has hablado, nos quedó bastante claro, digamos, los factores de riesgo y la prevención, pero ¿cuáles serían las medidas preventivas especiales a tomar en gemelares concretamente, como unos tips? Bien, diferentes protocolos, pero los gemelares básicamente las medidas preventivas y lo que yo hago en mi práctica diaria, porque de alguna manera uno hace lo que algún protocolo con el que está de acuerdo apoya la conducta obstétrica, es a partir de la semana 14 a 16, puede ser 14 o 16, dependiendo los diferentes protocolos, el seguimiento de la longitud cervical por vía vaginal cada 2 semanas, se puede hacer cada 3 semanas, para ver el acortamiento cervical, si ocurre o no ocurre. Si llega a ocurrir el acortamiento cervical, no tenemos la opción del cerclaje porque vimos que era contraproducente, aumentaba la tasa de pretérmino en el gemelar, pero sí le podemos dar progesterona. La pregunta sería, bien, ¿por qué no darle progesterona entonces, en forma empírica, a todos los embarazos gemelares, siendo tan alto riesgo? Sí, también. Yo estoy totalmente de acuerdo con darla. Vimos que los gemelares actúan como factor de riesgo independientemente de la longitud del cuello y la progesterona reduce hasta un 15% la probabilidad de parto pretérmino. Parece poco, pero en un gemelar 15% podría llegar a alargar 1 o 2 semanas. Claro. Siempre teniendo en cuenta que los gemelares, antes de las 37 semanas, el 50% va a finalizar y el otro 30%, entre el 15 y el 30% va a finalizar antes de las 34 semanas. Por lo tanto, sabiendo esto, me parece que deberíamos tomar una medida concreta. Ale, bueno, muchas gracias, pero como última pregunta, ya que nos hablaste del cerclaje y nos parece que es un tema importante también en gemelares, ¿qué nos podés decir acerca del cerclaje entonces indicado por historia clínica? Bien, el cerclaje se indica por 2 razones, por historia clínica y por cuadro clínico. Las 2 conductas son aceptables. Las 2 conductas, ninguna es cuestionable. Yo puedo indicar un cerclaje porque la paciente tuvo 2, 3 o más abortos tardíos de más de 17 semanas. Puedo indicarlo porque la paciente tuvo un parto pretérmino de 29 semanas, por ejemplo, por darte casos aislados. Y está bien indicado. Cerclaje y progesterona. El cerclaje lo indico por historia clínica. La otra conducta es indicar el cerclaje solo cuando el cuello se acorte. Aún pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, a las de bajo riesgo obviamente les voy a hacer la medición del cuello antes de la semana 24, y si ese cuello es menor a 25 milímetros, podría optar por hacer un cerclaje, pero la indicación clara es progesterona. Pero aquellas pacientes con factores de riesgo a los que me animo a no hacerle el cerclaje, les hago el seguimiento cada 2 semanas y cuando el cuello se acorte, entonces decido el cerclaje. Las 2 conductas son correctas, las 2 conductas no son cuestionables. Perfecto. Bueno, Ale, la verdad que te agradecemos un montón, muy linda la presentación.